música, información y contenido son las características de Horizonte 106.7 FM. Muy buenos días, tengan todos ustedes, usuarios y usuarias de este su programa América Latina. Trabajaremos para ustedes en la coordinación de la estación el licenciado Carlos Zambrano. En los controles, María Gabriela Díaz. Y quien les habla, Humberto Rivas. La semana pasada habíamos conversado un poco sobre los resultados de las elecciones y habíamos hecho algunos análisis sobre la situación que ocurrirá sobre nuestro futuro de la República, producto de esas acciones que los ciudadanos han decidido. Todas las decisiones llevan a alguna consecuencia, buena o mala, lo que sea. Pero siempre cuando uno toma decisiones, pues tiene que esperar alguna cosa. Usted decide sembrar un árbol y bueno, algún día esperará que dé frutos o de hojas o lo que fuere. Pero bien, nosotros habíamos conversado varios tópicos, entre ellos la situación que nos esperaba el año que viene, producto de situaciones internas y situaciones externas. Las internas por el panorama político o por el clima político, y las externas por la guerra que se libra en este momento en el mundo. Un poco enmascarada por justificaciones de tipo diplomática. Pero estamos asistiendo a una tercera guerra mundial, controlada por supuesto, sin bombas de hidrógeno o tanta tecnología, sino en forma de pequeñas guerras en diferentes países. Y eso constituye hoy en día la tercera guerra mundial. Por supuesto, esa guerra es por los recursos en el fondo, por los recursos económicos, el agua, el petróleo y la biodiversidad en términos más generales. Pero internamente estamos asistiendo a un panorama político que obedece a factores internacionales. Y tenemos que ajustarnos porque vivimos en un grupo plural de países. No somos un país aislado y dependemos mucho de lo que hagan los demás países. Por supuesto, dependemos también de lo que hagamos internamente. Pero todo eso es importante. Las agrupaciones que nosotros podamos hacer de países nuestros, con nuestra cultura, con nuestra forma de ser, que son los más parecidos a nuestro país y que tenemos recursos suficientes para mantener bien alimentada a nuestra población y también en un nivel de vida que sea razonable. Porque cada día en el mundo, pues, en el mundo y en nuestra América Latina, hay mucha gente, o mucho más gente cada vez. Y por supuesto, hay menos gente que produzca en términos porcentuales. Casi todo el mundo se quiere venir a la ciudad. Y por lo tanto tenemos que cambiar
de modelo. Es decir, este modelo de ciudades no nos está conviniendo mucho porque cada vez van a ir creciendo más las ciudades, van creciendo de población y cada día hay más hambre. Y entonces tenemos que redistribuir la población. Nosotros apenas no llegamos ni a los 30 millones de habitantes y ya hay muchas dificultades para que la gente viva en las ciudades. Y por eso, por ejemplo, el caso de China, que tiene 1.300 millones de habitantes, son muchísimas, pero muchísimas veces más de la población nuestra. Pero tienen su población, distribuida a lo ancho de su territorio. Y por eso pueden mantenerse mucho mejor. Ahora, nosotros tenemos la posibilidad, tenemos las instituciones, hablo internamente que nosotros tenemos las instituciones necesarias para poder llevar una vida ecuánime, una vida que podamos vivirla tranquilamente, sin apasionamientos, sin estridencias, sin lujos, porque si no, viviremos unos con muchos lujos y otros muy pobres. Tenemos que acostumbrarnos a nuevos modelos de vida y a no venirnos todos a la ciudad, o por lo menos las políticas de los gobiernos, bien sea el de este o de otro, tienen que estar dirigidas a ayudar a la gente que produce. En ese sentido, estábamos hablando de los consejos comunales, que fue una institución que se creó para el poder de la gente, del poder, lo que le llaman el poder popular. Pero como habíamos dicho, hay mucha gente que se considera individualmente ellos el poder popular. 3 personas de una barriada, 3 personas de una comunidad, se consideran el poder popular. Y allí es donde está el problema. Cuando se van a hacer consejos comunales o se van a hacer comunas, se reúnen, como les decía muchas veces, en la mayoría de los casos en toda Venezuela, se reúnen 4 o 5 guapetones y personas que se creen muy populares, y entonces esas 4 personas se consideran el poder popular porque son apoyadas desde los partidos políticos del gobierno. Por ejemplo, en nuestro caso. Pero eso siempre ha ocurrido, porque antes ocurría lo que se llamaban las juntas de vecinos. Y entonces también ocurría que 4 guapetones eran los que decidían por todos en aquellas juntas de vecinos. Ahora se ha avanzado un poco con esto porque la estructura es mucho mejor y por lo menos los consejos comunales ya tienen más organicidad, pero siguen los mismos 4 guapetones. Y entonces la gente no tiene cómo hacer poder popular, no tiene cómo conformar el poder popular. Porque siempre los partidos políticos exigen que las personas tienen que ser de determinado partido político. Usted puede pertenecer a un partido político, eso no hay ningún problema. Y ser miembro de su consejo comunal, tampoco hay ningún problema. El problema es que usted quiera que porque usted es del partido de gobierno, del que sea, de este gobierno u otro, el que venga, entonces usted quiera dársela de guapetón y quiera quedarse con todos los recursos del consejo comunal y con todos los beneficios del consejo comunal. Eso no puede ser, para empezar por allí. Y las leyes del consejo comunal
fueron creadas para otra cosa. Fueron creadas para que participaran todos, no los que pertenecieran a un partido político, porque eso inhibe la participación de la gente. Si una gente no tiene partido, por ejemplo, que son la mayoría de gente no tiene partido, y si acaso se inscribe porque le conviene en algún partido, pero la mayoría de gente no hace militancia política. Que la gente que esté en la política, que los pocos que me estén oyendo de los grupos duros, si acaso me están oyendo, que nunca oirán radio, me imagino, pero sepan que ustedes apoyan a gente que inhibe la participación política. Una persona llega y se va a meter en un consejo comunal y no se atreve, dice, no, pero mire, si aquel vago que está allá, que nunca hace nada, que se la pasa borracho, que consume droga o cualquier cosa, ¿no? O que es un vago que nunca hace nada, no le gusta trabajar y está en el consejo comunal, ¿cómo me voy a meter yo en ese consejo comunal? ¿A qué? Si vive robándose las cosas del consejo comunal, ¿cómo me voy yo a meter allí? Y por eso la gente honesta no participa en los consejos comunales, ni en las comunas, ni en nada de eso. Porque es una eterna pelea por 4 lochas que le corresponden a los consejos comunales. O los tickets de Mercal, o los bombillos de Corpoelec, o cualquier cosa que den. Entonces están allí como caimán en boca de caño. Y esas son las razones por las cuales el pueblo no participa. Y necesitamos que el pueblo participe, todo el pueblo, adecos, copellanos, neutrales, nini, lo que sea, para poder hacer un poder popular bien fuerte y que las comunidades se apoderen o se empoderen, como algunos le dicen, de su identidad, que se identifiquen con su comunidad. Eso es sumamente necesario. Y sobre todo, la ley, por cierto, no identifica o no tiene un reglamento que se identifique con los consejos comunales y con las comunas. Una cosa es la ley y otra cosa es el reglamento de esa ley. Y eso ha hecho que los consejos comunales también se vean disminuidos. Pero fundamentalmente son los jefes de los partidos políticos los que inhiben la participación en los consejos comunales. Hay que decírselo con claridad y por eso se lo digo con lentitud. Para que la gente que está en los partidos políticos y que está dirigiendo los partidos políticos no aupe, no se meta con los consejos comunales, no obligue a sus militantes de su partido a meterse a los consejos comunales, a robarse las cosas, hacerse los guapetones, hacer lo que quieren, porque ellos son el poder popular. El poder popular somos todos, los que militan en partidos políticos y los que no militan también. Pero, por supuesto, el Consejo Comunal tiene una dirección, y esa dirección tiene que ser primero de los más capaces. Oigan bien, primero de los más capaces, pero no solo de los más capaces. También tienen que ser capaces y honestos. Y no solamente tienen que ser capaces y honestos, sino responsables. Usted puede ser muy capaz y muy honesto, pero ser irresponsable. No llega, no hace nada por allí. Y usted es muy capaz. Usted tiene mucha capacidad para hacer cosas. Y usted es muy honesto, usted no se roba nada. Está bien, pero nunca va. Es un irresponsable.
Entonces tampoco sirve. Usted puede pertenecer al partido político, eso no importa, pero no imponerse porque usted es de tal partido político y decir yo soy de tal partido político, a mí me apoya tal dirigente. Eso no lo puede hacer. Y no lo debe hacer. Entonces, llevamos principios fundamentales. Ser capaces, ser responsables, ser honestos. Esos son premisas fundamentales para que se puedan hacer las cosas bien. Pero, aparte de eso, tiene que cumplir muchas otras cosas. Aparte de eso, tiene que ser diligente, no eficiente. No, eso de eficiente no. Esas son las máquinas las que son eficientes. Usted tiene que ser diligente. No dirigente, diligente. Hacer propuestas, estudiar, investigar, salir adelante. Así es que se dirige un consejo comunal. Con todas esas premisas. No una sola. Ah, no, tal persona es muy capaz. Sí, pero no es un irresponsable. Entonces, ¿para qué? No es a gritos que tiene que resolverse las cosas. No es el que más grite. Es el que mejor argumentos tenga. El que sea capaz de tener buenos argumentos, porque investiga, porque estudia, porque es un ejemplo. Por eso, cuando los consejos comunales se empezaron a conformar, todo el mundo fue. Pero de una vez, como todo el mundo fue, los jefes de los partidos políticos pensaron, pues estos son los votos míos con los cuales me van a servir de escalera. Y como me van a servir de escalera, yo me los voy a agarrar para mí. ¿Y cómo me los voy a agarrar para mí? Pues meto un amigo mío ahí que está en la comunidad tal, y lo meto ahí, y lo ayudo desde arriba, y le regalo cosas para que le dé a la gente, y le regalo números, le regalo, le hago que le pongan un mercal allí cerca de su casa, pero él es el que lo va a dirigir, no la comunidad, no, el amigo de él. Y lo mete al consejo comunal. No, señor, eso no se hace así, porque tarde o temprano eso muere. Y en los consejos comunales no fueron pensados para eso. Fueron pensados para el poder popular, para acabar con la Asamblea Nacional, que no sirve para nada. Eso le sirve al poder burgués. La Asamblea Nacional no le sirve al poder popular, no le sirve a la gente. Por eso es que la gente espera siempre allí, se pone a esperar y se pone bravísimo porque los diputados no hacen nada. ¿Pero qué va a hacer un diputado? Un diputado no puede hacer nada. Lo único que puede allá es pararse y hablar. Allá lo que existen son grupos de poder de los partidos políticos. Esa es la Asamblea Nacional. El partido tal tiene tal representación. El partido tal tiene tal representación. El partido Primero Justicia tiene 26 diputados, creo, o 31 diputados. Acción Democrática tiene 26. Y el PSV tiene 43. No sé qué, tal. ¿Y dónde está el poder popular allí? Pregúntense ustedes, ¿dónde está el poder popular en la Asamblea Nacional? Son grupos de personas que están dominando la nación con un poder extraordinario que les permite cambiar los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, que les permite inclusive dejar o no dejar que el presidente de la República viaje a otro país a buscar un crédito, bien sea de este presidente o bien sea de los presidentes que vienen o de los que pasaron. Es igual. La Asamblea Nacional no cumple con los requisitos que el pueblo necesita, pero es legal y puede hacer todo muy correcto, inclusive, que no lo hace, pero lo puede hacer muy correcto. Pero eso no es lo que necesita la gente. La gente lo que necesita es el poder popular
para poder apoderarse de su nación, para poder apoderarse de su identidad. Y por eso la Asamblea Nacional no es el mecanismo más idóneo. Es el mecanismo más idóneo para los partidos políticos, que son los que a la larga llegan allí y se reparten todo el poder. ¿Y por qué digo todo el poder? Bueno, por todas las cosas que hemos analizado. Que si nombro el Tribunal Supremo de Justicia, que si yo puedo votar allí y nombrar el fiscal general de la República, el defensor del pueblo, todo. La Asamblea Nacional casi lo puede todo. Puede cambiar la Constitución, puede reformarla, puede cambiar las leyes, puede quitarlas, puede ponerlas, le puede cambiar usted la ley del trabajo, como lo van a hacer ahora, verán. Cambian todas las leyes orgánicas si quieren. Ahora que este grupo de partidos políticos se apoderó de la Asamblea Nacional, va a cambiar todas las leyes. Puede quitar todas las pensiones si quieren. Fíjense, observen lo que pasó en la Argentina. Ya en la Argentina montaron todos los ministros, son gerentes de las principales compañías, sobre todo norteamericanas o consorcios internacionales, como la Monsanto, como la IBM, como la Shell, por ejemplo. Imagínense que la ministra de Petróleo de Argentina era la gerente de la Shell allá en Argentina. Por supuesto que es Argentina, claro que sí, pero obedece a los poderes de las transnacionales. Y lo mismo el gerente de Monsanto en Argentina, y es argentino, pero obedece a los poderes de Monsanto. De modo tal de que va a hacer negocios, desde el ministerio va a hacer negocios para ellos. Y así son los diputados, igualito. Pueden hacer todo. Por ejemplo, la ley de consejos comunales perfectamente las puede quitar la Asamblea Nacional. Puede eliminar esa ley. ¿Y qué pueden hacer ustedes, lo del Poder Popular? Nada. ¿Y por qué no pueden hacer nada? Porque no están organizados todavía. Son 3 gatos los que dominan los consejos comunales, y además son 3 gatos incompetentes, incapaces, irresponsables, ladrones muchas veces. Muy pocos son los que están honestos allí, que son capaces y responsables. Claro que los hay, también los hay. Y hay consejos comunales, muy pocos en todo el país, pero que son muy buenos también, claro que sí. Pero no esto que tenemos. Si usted los reúne a todos, no van a hacer nada. Lo que es un grupo de gritones, a ver quién grita más, y quién insulta más, y quién despotrica más, y quién calumnia más. Entonces, en estos consejos comunales hay que cambiarlos. Y solo el pueblo los puede cambiar. Y solo el pueblo debería ir a la Asamblea Nacional. Pero ¿cómo se hace para ir a la Asamblea Nacional? Bueno, se hacen elecciones, como les decía, de parroquias, o de consejos comunales, o de comunas, o de lo que sea, y luego se escogen representantes estadales, por ejemplo, o se escogen por núcleos de desarrollo endógeno, por ejemplo. Se pueden escoger representantes a la Asamblea Nacional, pero no así, no esto que tenemos, que son puros partidos políticos, perdón, que son lo que les interesa a los partidos políticos y a ese poder corrupto que siempre nos ha dominado. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Como lloviznado en Lara, la voz de Pigo Alvarado, es linda la madrugada cuando ese gallo ha cantado.
de tu canto. Embellecieron la piel. Ese camino balto cuyo ya se escucha. Continuamos con nuestro programa América Latina, programa que se transmite por esta su emisora comunitaria Radio Horizonte 106.7 FM. Les transmitimos desde nuestros estudios en el Centro Cultural Carlos Febres Poveda de la comunidad de Campo de Oro. El teléfono de la estación es el 658-9646. Y bien, conversábamos entonces sobre esto de la Asamblea Nacional. Y es que si queremos hacer una Asamblea Nacional verdaderamente popular, el poder popular y el poder comunal tienen que tener allí representación. No como ocurre ahora, como lo comentábamos hace un momento, en el segmento anterior. Eso no quiere decir que no tengan por qué no existir los partidos políticos. No, bueno, que existan, no hay ningún problema. Pero los partidos políticos tienen que compartir como mínimo la asamblea con el poder popular. Es más, la asamblea debería ser fundamentalmente del poder popular. Si es posible, toda, inclusive. Partidos políticos pueden estar para regular, para observar, para controlar, hacer control social, hacer control de tipo económico, por ejemplo. Pero no esto que tenemos, porque este poder, pues, si los de arriba no hacen lo que uno les dice, entonces, ¿para qué queremos este tipo de democracia? Este tipo de democracia que es muy malo, por cierto. Es una democracia muy mal entendida. Y ojalá aparezca un término más adecuado para la participación. En Venezuela existe toda una formalidad en cuanto a la participación de la gente, pero es solamente letra. Por eso le digo que es formal. Pero la realidad es distinta, porque solo los consejos comunales existen, o la mayoría de los consejos comunales, el 95% de los consejos comunales, existen en el papel prácticamente. En el papel porque los consejos comunales tienen una actividad muy grande, muy extensa, un poder muy fuerte, pero como nadie participa, entonces todos esos poderes están allí dormidos completamente. Las mesas técnicas de agua, de telecomunicaciones, eso está en el papel simplemente. ¿Por qué? Porque hay alcaldías, porque hay gobernaciones, porque hay consejos legislativos. Todo eso es pura burocracia, no es más que burocracia. Ojalá nosotros nos enrumbemos por algún camino de estos y podamos en el futuro próximo, porque tenemos inclusive la formalidad, por lo menos está escrito, para poder apoderarnos de todo esto. La educación,
la educación está bien escrita, bien formalizada, pero hay muchas cosas también que están mal allí y que hay que reformar. Y esa reforma hay que hacerla. Y no podemos seguir educando de la manera como lo estamos haciendo. La educación simplemente es en el que está en el papel, ni siquiera se cumple, pero aparte de la que está en el papel, la que está formulada allí, la formal, es también requiere sus cambios. Y por eso, con personas incapaces, no se puede hacer nada. Y la primera rectificación que tiene que existir de parte de los partidos políticos, los que gobiernan sobre todo, no solamente gobiernan lo que le llaman oposición y gobierno, porque Capriles gobierna en Miranda, por ejemplo, porque la Asamblea Nacional ahorita va a pasar a ser gobierno también, va a gobernar el país a través de las leyes. No es solamente el presidente el que va a gobernar, la Asamblea Nacional también gobierna, porque cuando usted va a un conflicto en los tribunales, esos tribunales que deciden, lo deciden la Asamblea Nacional, directa o indirectamente, porque la Asamblea Nacional escoge los miembros del Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Constitucional y toda esa cuestión. Entonces cuando usted es juzgado, entonces juzgado a través de la gente que está en la política. Pero a su vez, esos políticos están dominados por el poder económico, porque si no existiera, si no fuese así, entonces el poder económico no le diera propagandas en la televisión, porque las propagandas en la televisión son sumamente caras. Si quiere, usted puede probar y tratar de hacer una propaganda en televisión a ver cuánto le cuesta. El poder popular no puede hacerlo. Y de eso hay que cuidarse muchísimo cuando se conforme un poder popular fuerte. No podemos permitir la propaganda por la televisión porque el poder popular no va a poder pagarla. Y entonces al poder popular lo van a aplastar. Por eso no se trata de hacer elecciones a través de la propaganda, del afiche. Eso es plata que se gasta, esa es plata del Estado venezolano. Eso es tiempo de trabajo que se está gastando en nada, en afiches, en propagandas, en todo eso. Eso es tiempo de trabajo, que pudiera la gente que está en eso estar haciendo otras cosas, en vez de estar haciendo propaganda. La propaganda se la hace cada quien, cada persona, con su ejemplo, así como el Che Guevara, por ejemplo. Che Guevara era un ejemplo para la gente en Cuba, y por eso la gente lo seguía. Y todo el mundo, a través de la televisión, le meten que el Che Guevara era un asesino, era un vagabundo, era no sé qué. Era todo un ejemplo de dignidad, de responsabilidad. El Che Guevara era un ejemplo de hombre del siglo XXI. Ese es el ejemplo que necesitamos. Yo no soy guevarista exactamente, pero él era un ejemplo. Entonces, tenemos que acudir a ese tipo de cosas también. Y la gente de los partidos políticos, por ejemplo, en el caso del Ejecutivo, todos los pertenecientes al Ejecutivo tienen que renunciar al partido, de la derecha, de la izquierda, del centro. El tipo de la alcaldía allá que es de la oposición tiene que renunciar a su partido. El gobernador de aquí tiene que renunciar al partido. No puede ser del partido. En el momento en que tome el poder, tiene que decir, mire, yo me retiro de esto. Yo me retiro del partido. Yo voy a ser gobernador ahora, yo voy a ser alcalde.
El presidente de la República tiene que decir, mire, yo soy el presidente de la República, yo no puedo ser el presidente del partido. El presidente de la Asamblea no puede decir, yo soy presidente de la Asamblea y soy presidente del partido, porque es que cobro y me doy el vuelto. Eso es lo que ha hecho todo ese desastre que le ha ocurrido ahorita en las elecciones de la Asamblea. Ahí se inicia el desastre, en ese poder sectario que habíamos hablado la otra vez. Y no se inicia en la guerra económica. La guerra económica existe, estamos de acuerdo. Pero se inicia es en la organización. Aquí no se está creando socialismo de ningún tipo. Eso no es socialismo lo que se está haciendo. Regalar carros, regalar o venderlos baratos, en todo caso, yo no sé. No, yo me imagino que es que se los venden más baratos, tal. Lo mismo que en Mercal, se vende más barato, pero eso no es socialismo. Eso no es mercado socialista, eso es mentira, eso es falso. Socialismo lo que hace es lo que les hablaba, de la equidad. No que vende más barato, sino que le vende al más humilde, que es distinto, al más sencillo, al que necesita más. Porque si usted tiene 400 pollos y son 2.000 personas, ¿a quién se lo vende primero? No, al que llegue primero en la cola y al que tenga número. No puede ser. Tiene que ser el que necesite más. El socialismo no es una competencia, no es el que llegue primero, es el que más necesite. Así lo hace Evo. ¿Por qué Evo saca lo mismo siempre en las elecciones y aumenta su poder electoral? Porque en Bolivia se está dando un proceso socialista sin ni siquiera hablar de socialismo prácticamente. Nunca lo nombra, pero lo ejecuta, lo hace responsablemente. Y las personas se identifican con el gobierno. Por supuesto que tiene oposición, claro, la oposición de siempre, los empresarios, que convencen a un poco de personas para decirles que no se deben hacer las cosas así, que las cosas no tienen por qué ser equitativas, sino que tiene que ser el que sea más fuerte, el que golpee más, el que tenga más plata. Ese es el modelo de sociedad que quieren los capitalistas, por supuesto. Y se arranca un poco de gente pobre también, claro que se la arranca. Se la lleva, hay gente de los barrios que piensa como el rico, pero que no tiene nada. Y así piensan muchos de los que votaron ahora, que van a ser felices porque va a haber de todo. Va a haber de todo aun cuando no puedan comprar nada. Y entonces, allí tenemos el gravísimo problema de que estamos llegando a esto de que hacían las divisiones que siempre se buscan hacer, que si escuálidos, que si chavistas, y en eso tienen discutiendo a la población venezolana como unos idiotas, chavistas y escuálidos. No, eso no puede ser, eso no es así. La sociedad no se divide en escuálidos y chavistas, eso es falso. La sociedad se divide más bien en unas personas que tienen los medios de producción y otras que no tienen nada, que viven de un salario, así sea el salario muy bueno, pero no tienen nada a la larga. Si los botan del trabajo se quedan sin trabajo y se acabó, hasta ahí llegó el buen sueldo. En cambio los empresarios no, porque tienen miles de millones de bolívares y de dólares. Generalmente los empresarios tienen miles de millones de dólares, no hablo de los comerciantes, de los empresarios. Y entonces ellos no sufren nunca con ningún gobierno, ni con el de Pérez Jiménez, ni con el de Medina Angarita, ni con el de Acción Democrática, ni del de Copey, ni ahorita mucho menos. Entonces tenemos que reflexionar sobre esto. La situación que viene para el país es bien fuerte, se vislumbra por lo menos bien fuerte. Y bueno, como les decía en programas anteriores, ahora no tenemos patria, ahora tenemos cambio. Pero la cosa sigue igual. Usted va a tener todos los artículos allí en las vidrieras, pero no los va a poder comprar. Y entonces les insisto, lo que hay que crear es poder popular
Y les insisto a los del gobierno que tienen que renunciar a los partidos, a los puestos de su partido. El PSUV tiene que escoger los candidatos, porque miren, uno tiene que ser honesto. Y no están siendo honestos. ¿Y por qué no están siendo honestos? Porque sencillamente los que quedaron en la Asamblea Nacional tienen 6, 7 años ahí. Y busquen los estatutos para que vean que los estatutos no dicen eso. Es más, la Asamblea quedó en que se iba a elegir una directiva nacional por 1 año y ya llevan 6 y critican Acción Democrática y critican a la CTV que se quería quedar toda la vida, no sé qué. Claro que eso es verdad, pero están haciendo igual y entonces por eso el pueblo no les está creyendo. Y una de las peores cosas que le puede ocurrir a una persona de la política es que la gente no le crea. La credibilidad, eso es importantísimo. Y entonces por eso se tiene que ser honesto y hacer elecciones cuando haya que hacer elecciones, así haya que salir de allí. Y la gente que es honesta no sale de allí, salen los deshonestos, cuando las cosas se hacen bien. Y cuando las cosas se hacen mal, se quedan los deshonestos. Y si siguen empeñados en tirar ese pote de humo allí y diciendo la guerra económica es la responsable, bueno, la guerra económica es responsable y tú no la pudiste derrotar, renuncia para que otro venga a derrotarla, porque usted no es capaz. Si usted no fue capaz, otro tampoco va a ser capaz. No va a ser capaz ahora, menos. Ahora menos, con una Asamblea Nacional en contra, menos va a ser capaz de derrotar la guerra económica, la guerra psicológica, porque también hay guerra psicológica a través de la radio y la televisión. Entonces hay que ser responsables y tienen que renunciar. Y si no renuncian, de todas maneras van a morir, políticamente me refiero. Políticamente se van a hundir muchísimo más. Ustedes no van a poder, ustedes lo que perdieron, porque los que perdieron fueron los del partido político. Y los que ganaron no fueron la gente, todos perdimos todos. Los que se consideran chavistas y antichavistas y anti no sé qué y escuálidos, que es una palabra bien fea, por cierto. Escuálido es sucio, horrendo, asqueroso, ¿no? Entonces, no, la cosa no es así. Entonces tenemos que definir bien qué es una cosa y qué es la otra. Clase media, eso no existe, eso es mentira. Que porque usted se gana 50.000 bolívares y el otro se gana 8, entonces usted se considera de clase media y el otro de clase baja. No, las clases sociales no se dividen así, de esa manera. Eso es ignorancia. Ya, decir clase media, eso es ignorancia, sencillamente. Y otros, clase media alta, clase media baja. No, las clases no son así. Eso es una división ficticia. Que porque uno gana 50.000 bolívares, entonces es de clase media alta, y el que se gana 30.000, entonces es de clase media media, y el que se gana 8.000, entonces es de clase baja, y el que no se gana nada, entonces es un marginal. Entonces estamos dividiendo la sociedad sin necesidad. Y eso se hace desde los supuestos socialistas. Usted ve la gente cómo es tratada de mal en las colas de Mercal, por supuestos socialistas. Pero no hacen las cosas desde el punto de vista socialista. ¿Por qué no le venden a los más desamparados, a los más desasistidos? ¿Por qué no le llevan la misión Sucre y la misión Rivas y la misión Robinson a los más desasistidos en los campos? Váyanse para allá, para los campos, y enseñen a la gente y manténganla allá. Y denle las sillas de rueda a ellos. Ellos la necesitan mucho más que aquí. Aquí no están haciendo nada. Aquí no están produciendo, en cambio allá ellos sí, enfermos, producen. ¿Cómo va a crear un poder productivo con una comisión presidencial? No se puede. Comisión presidencial para producir, no producen nada, lo que hacen es dar gritos, lo que hacen es dar discursos. Eso no sirve para nada. Entonces hay que darse cuenta de toda esta situación y hay que poner los pies sobre la tierra. La producción no es así, que se produce de la noche a la mañana.
Eso es todo un proceso para que la gente se habitúe al campo, para que la gente esté atendida en el campo, tenga transporte, tenga los insumos que necesita. Bueno, eso es todo un proceso, eso no es llegar a dar discurso. Y por eso en el país, desde los años 60 que comenzó la reforma agraria, todo eso ha sido pura labia, puro gamelote. Eso no es nuevo. Es más, los dirigentes de los años 60, de los años 70 que estuvieron en aquellos gobiernos, también están en este. Eso es el problema. Y por eso hay que depurar esa cuestión. Y eso solamente lo puede hacer el pueblo a través de debates, debatiendo, pero no debatiendo que uno llega un gobernador cualquiera, y entonces se tira un discurso de hora y media. Aquí estamos debatiendo, entonces da un discurso de hora y media y la gente oyéndolo ahí. Ese es el debate, y la gente ni habla. Entonces trae un grupito de él mismo y entonces pone a hablar al grupito, le toca tal. Eso no es ningún debate. Debate es donde todo el mundo puede hablar y todo el mundo puede discutir y todo el mundo puede decidir. Ese sí es un debate. Y hay que debatir en pequeños espacios, no en grandes espacios. Pequeños espacios donde la gente, las comunidades puedan discutir con franqueza los problemas de cada quien. Hay que crear los consejos campesinos, donde los campesinos discutan qué es lo que van a producir. No en Caracas, a decir a uno, mire, vamos a producir no sé qué, vamos a producir. No, eso no es así. ¿Y dónde están las tierras? En Caracas no hay tierras para sembrar, ni nada de eso. Ni saben cómo sembrar, ni saben en qué tierras van a sembrar, ni saben qué es lo que tienen que producir. Así no habrá nunca producción. Bien, este es el último programa por este año. Y bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Solo me queda invitarles para el próximo año, será ya por la segunda semana de enero, cuando volvamos a tener un programa similar. Hemos trabajado para ustedes en la coordinación de la estación el licenciado Carlos Zambrano, en los controles María Gabriela Díaz y quien les habla, Humberto Rivas. Tengan todos ustedes muy buenos días. Ese gallo ha cantado.
viejo golpero, la belleza de tu canto